días he visto un video de un influencer que afirma que los internistas hemos invadido las redes porque no tenemos pacientes y que usamos estas plataformas solo para atraerlos, ya que según él, los pacientes prefieren ir directo a las super especialidades. Escuché este video con atención y yo creo que debo hacer aclaraciones al respecto. Y a su vez, hacerles una anécdota sobre estos pacientes que a veces van a los super especialidades y que a veces obvian cuál es la función de un internista. Les invito a que escuchen el video con atención. No tengo nada en contra de los internistas, pero vamos a ser sinceros. Hay muchos más internistas haciendo redes sociales que otros especialistas haciendo redes sociales. Y yo quiero creer que es porque así como hay médicos familiares, hay muchos médicos internistas que pues tratan de ver consulta y se dan cuenta que su consulta no es tan abundante como pareciera, debido a que ya hay más internistas. O sea, no es que no hayan muchos pacientes, hay muchos pacientes, pero también hay muchos internistas, y dentro de las cosas que ve el internista como que un poquito más, pues son cosas del corazón, son cosas de diabetes, son cosas de hipertensión, y pues la mayoría de los pacientes para ver cosas del corazón se va directamente a un cardiólogo, para ver cosas de sus tripas, una diarrea crónica se va directo a un gastro. O sea, sí hay como que, bueno, o sea, ¿para qué necesitamos a los internistas? O sea, sí hay utilidades del internista, pero la población no lo sabe. Entonces, yo creo que por ahí los internistas están teniendo esta revelación de que tienen que hablarle a la población acerca de cuáles son las consultas que deben de llegar con un internista, y por eso los internistas están como que echándole un montón de ganas a las redes sociales al día de hoy. Ya no basta ser internista general, se dice internista familiar. Voy a contar una anécdota. Hace unos años asistí a un paciente que llevaba varios meses, hablo de 6 meses, siendo visto por un ortopédico. ¿Cuál era la causa? Un dolor en columna lumbar que irradiaba la pierna. El ortopédico junto con el fisiatra habían tomado cualquier cantidad de tratamiento con este paciente y no había mejoría. Le habían hecho ya estudios radiológicos, una radiografía que mostraba signos de osteoartrosis, pero el dolor seguía. Pero no solamente el dolor, sino que seguía su deterioro del estado general. El paciente bajaba mucho de peso, se sentía muy mal, el dolor no aliviaba, ya el dolor no era solamente la pierna, ya a veces se le irradiaba el abdomen, también se lo atribuían que, bueno, tenía una osteoartrosis degenerativa, pero el paciente seguía en tratamiento durante un tiempo aproximadamente de 6 meses. Por supuesto, los internistas nos caracterizamos que cuando esas super especialidades no dan con el tratamiento adecuado, no hay mejoría con el tratamiento que ellos utilizan, terminan refiriéndolo al internista. Eso es una característica que tenemos nosotros, que recibimos muchos refers de muchas especialidades. Y así fue. El paciente, cuando yo lo vi, que llegó a mi consulta, me hace su historia. Llevo 6 meses con un dolor en columna lumbar que me irradia la pierna y no mejoro con ese tratamiento, incluso con tratamiento de bloqueos locales a nivel de columna. Y bueno, terminó en mi consulta. Lo primero que he llevado como internista es hacer un examen físico general. Eso es fundamental. Hay que examinar al paciente. Y cuando le hago el examen físico general, que todo empieza por la cara, por el sistema respiratorio, cardiovascular, lo acuesto en la camilla. Y lo primero que encuentro es una tumoración que era hasta visible. No había necesidad ni de palparlo. El paciente tenía una tumoración abdominal y nunca se había examinado el abdomen. El ortopédico lo vio como una patología ortopédica, se fijó en su especialidad y no acostó al paciente en una camilla y no palpó esa tumoración que era más que palpable, era hasta visible. Conclusión, el paciente tenía un liposarcoma, un tumor de tejido blando, retoperitoneal,
y ya, con un estadio muy avanzado. Era enorme, se operó, se biopsió y resultó ser un liposarcoma, un tumor de tejido graso que ya estaba avanzado y por supuesto evolucionó muy mal y terminó falleciendo de esa entidad. Esto les quiero decir, ¿cuál es la función del médico internista? En una época donde abundan las super especialidades, el internista no compite con ellas, las integra. El médico internista ve al paciente como un todo, no como un órgano aislado, ni como una enfermedad fragmentada. Somos quienes unimos síntomas, antecedentes, laboratorios, imagen y contexto. Quienes hacemos el diagnóstico complejo. Quienes coordinamos la atención cuando el paciente tiene múltiples enfermedades. Un dolor no siempre es de donde duele. Una anemia no siempre es solo hematológica. Una disnea no siempre es solo pulmonar. Ahí entra la visión integradora del internista. El internista es el médico del adulto complejo, el paciente con varias patologías, el que no encaja en una sola especialidad, el que necesita a alguien que piense más allá del protocolo. Trabajamos con las super especialidades, las necesitamos y las respetamos, pero alguien tiene que ver el panorama completo y evitar que el paciente se pierda en un sistema. Por eso la medicina interna sigue siendo imprescindible, porque la clínica sigue siendo soberana. Es algo que sí tenemos que tener en cuenta. El examen físico sigue siendo irreemplazable. Si no hacemos un buen examen físico, si no vemos al paciente como un todo, no haremos buenos diagnósticos y diagnósticos oportunos. ¿Y por qué detrás de cada diagnóstico hay una persona, no solo un órgano? La visión integradora no reemplaza a nadie. Complementa, ordena y protege al paciente. Mi paciente, el ortopedista y el fisiatra, lo vieron como su entidad, una patología de causa ortopédica, y no se centraron que podía ser otra entidad responsable de ese dolor que coincidentemente tenía un paciente una enfermedad degenerativa, pero que podía ser un mieloma múltiple. ¿Cuántos he visto así? Que siempre empieza el ortopédico viendo al paciente y termina en medicina interna y somos nosotros los que hacemos el diagnóstico. O sea, tengan bien en claro una frase: la medicina interna no fragmenta, integra. Esto no es una crítica a una especialidad, es un llamado a atención. La medicina interna no compite con las super especialidades, las integra. Somos los que vemos al paciente como un todo, los que conectamos los síntomas, los que preguntamos, examinamos y sospechamos. Y si usamos las redes es porque hoy la educación en salud también ocurre aquí. Porque un video puede hacer que alguien consulte a tiempo, porque puede salvar una vida. Así que no estamos invadiendo nada, estamos cumpliendo nuestro rol incluso fuera del consultorio.